empezar a grabar. Esta presentación habla acerca de los programas de investigación científica. A ver, ¿pasar a todo? No, voy a ir adelantando algunas cosas y las voy a ir explicando más simple, ¿ya? De tal manera que si hay alguna duda, luego lo revisen en la clase que es súper larga, que dura como 40 minutos, o bien que profundicen en la lectura, que también ahí está todo lo que está explicado aquí, está en la lectura, ¿ya? Y es la más simple que encontré, ¿sí? Ya, entonces hoy día vamos a ver los programas de investigación científica, que fue propuesto este concepto por Imre Lakatos. Más que como un paradigma o una base epistemológica que explique alguna corriente psicológica, lo que nos ayuda es a poder entender cómo se va produciendo el conocimiento en general, ¿cierto?, en las disciplinas científicas, y cómo este conocimiento ocurre en relación a programas que son rivales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué programas o teorías o enfoques de la psicología, de lo que ustedes ya han visto, ustedes dirían que son rivales, que tienen como ideas contrapuestas, ideas contrarias? ¿Qué dirían ustedes de lo que conocen de la psicología? Profe, podría ser así como se habla de lo cualitativo y lo cuantitativo, que son como totalmente opuestos, Sí, podría ser. Sí, porque claramente uno son es muy contrarios. subjetivo y el otro es objetivo. Ok, muy bien. Y en la psicología, por ejemplo, si nosotros miramos las grandes corrientes psicológicas como el conductismo, el humanismo, el Yo creo psicoanálisis, que en ese Liz, caso, creo que el Fernanda. conductismo sería como lo opuesto al humanismo, ¿Ya? ¿Cuáles serían las grandes diferencias, Fernanda, entre el conductismo y el humanismo? que el conductismo se centra como en una teoría más sistemática, como más estricta, y, y el humanismo se basa más en la persona. Que Ok, el conductismo siempre decía que era como una caja negra y que no le importaba como lo propiamente tal de la persona, pero el humanismo es todo lo contrario. ok, ahí vemos, ¿cierto?, que son programas porque, miren, para poder entender el concepto de programa de investigación científica, nos vamos a referir a un conjunto de teorías, ¿ya? No vamos a hablar de algo específico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de conductismo, generalmente lo asociamos a Watson, ya el conductismo de Watson, ¿sí? Pero el programa conductista es mucho más amplio, ¿ya? Que puede incorporar el conductismo clásico, el conductismo operante, que puede considerar desde ya las líneas del aprendizaje, el cómo se vincula la conducta con las neurociencias. Entonces, todo ese como gran bloque de teorías que estudian la conducta humana, les vamos a denominar conductismo o corriente cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces, a eso se refiere un programa, a un conjunto de teorías que están entrelazadas entre sí y que comparten un objeto de investigación similar o parecido, ¿ya? Y por otro lado, el humanismo, como decía Fernanda, va a tener también una gran cantidad de cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar ahí las teorías humanistas de Carl Rogers, de Abraham Maslow, eh, la línea más bien desde la logoterapia, ¿cierto? La Gestalt también puede formar parte de lo que es el humanismo, y otras teorías como la psicología positiva, como la psicología, ¿cómo se llama? No es trascendental, es psicología, no me acuerdo, pero transpersonal, ya que también formarán parte de esta línea más bien humanista, ¿ya? Profe, el enfoque sistémico con el
humanismo podrían ser también, claramente son programas, ¿cierto? Nosotros podríamos poner a la psicología como un gran universo, ¿cierto? Que se compone de distintos grupos de teorías que están asociadas entre sí, ¿ya? Profe, el positivismo y la fenomenología, esos son paradigmas más filosóficos, ¿ya? Son epistemológicos que claramente también tienen la misma característica ariana, que son contrarios, son contrapuestos. Ahora, ¿de qué sirve que, por ejemplo, en la psicología existan estos programas o estos grupos de teorías que se enfrentan o que son rivales? ¿Servirá para producir conocimiento o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, ¿Ya? ¿Por qué podría servir? porque aunque se enfoquen en distintas cosas, igual son un aporte, como que igual investigan sobre distintas cosas que, no sé, que envuelven al ser humano en sí igual. Ok, entonces cada programa podría, o cada grupo de teorías podría abarcar un aspecto del ser humano, de la subjetividad del ser humano, ¿cierto? O de la conducta, el comportamiento, pero que es distinto uno de otro. Entonces aporta conocimiento diferente, ¿ya? Aarón también dice que sí. ¿Por qué dices tú que sí, Aarón? Porque cuando son así como opuestos, igual pueden enfocarse en cosas distintas, que Ok, igual pueden servir para algunos científicos, las ideas. ok, ¿ya? Entonces hay aportes de información diferente y que puede aportar cierto al conocimiento. Fernanda, ¿habías levantado la mano también? Sí, yo igual creo que sí, para ir como en base a una nueva corriente o movimiento que nazca, posteriormente se toma como eso como margen de referencia para quizás ir avanzando respecto a eso en otra cosa. Por Ok. ejemplo, Esto, después del humanismo se avanzó en los modelos, en el modelo sistémico, en base a que en el modelo humanista no se le daba énfasis a la familia. Y respecto a eso se avanzó en otro tema como margen de referencia. ok, bien, Fernanda. O sea, no solamente es para abarcar aspectos diferentes, sino que también algunas teorías o algunos grupos de teorías dejan vacíos, ¿cierto? Dejan áreas que no son investigadas o que no son tratadas, y esas áreas como oscuras, tal vez de la manera de llamar, o de incógnita, son tomadas por otras teorías que responden a eso, ¿ya? Bien, muy bien, bien las observaciones. Voy a ir viendo algunas cosas generales para mostrarles a qué se refiere esto del programa de investigación científica, ¿ya? Vamos a avanzar más adelante. Ya, bueno, la idea de programa de investigación científica está basado en los planteamientos de Imre Lakatos, ¿ya? Que fue un filósofo judío quien empezó a aportar el tema de que los científicos en realidad no, no necesariamente iban a abandonar sus teorías porque iban a tener evidencia contraria, ¿ya? Hay un principio que se llama el principio de falsación, donde se pensaba, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la contrastación antes en el neopositivismo, ¿se acuerdan? Que contrastar era comparar, ¿cierto? Poner a prueba nuestras hipótesis. Desde esa perspectiva, cuando nosotros como científicos poníamos el experimento para ver si nuestra hipótesis era verdadera o falsa, si la evidencia del experimento nos mostraba de que esta hipótesis era falsa, se suponía que el científico iba a decir, oh, me equivoqué, ya, entonces esto que yo planteaba no es verdadero, voy a entonces continuar mi investigación por otra área, ¿ya? Pero resulta
que Lakatos nos señala de que en realidad los científicos no son necesariamente tan honestos, ¿ya? Y son más bien tenaces o perseverantes en sus teorías, y no porque haya alguna evidencia en contra, ¿cierto? Van a abandonar las teorías, ¿ya? Y a partir de eso plantea esta noción de programa de investigación científica. Este programa une dos teorías, ¿ya? Primero, el principio de proliferación de teorías o principio crítico de Popper, ¿ya? Cuando nosotros nos planteábamos el principio de verificación del neopositivismo, nosotros decíamos que íbamos a aceptar como verdaderas, ¿cierto?, aquellas cuestiones que tengan evidencia empírica, ¿sí? Entonces, ese principio nos complica un poco el poder saber distinguir cuando una situación ocurre siempre o en todos los casos o en algunos casos o solamente los que yo estoy mirando en mi experimento, ¿ya? Popper entonces señalaba de que era más fácil, más que verificar una hipótesis, era más fácil falsear la hipótesis, ¿ya? Y va a proponer un principio de falsación. Ustedes me dicen si voy muy rápido. El principio de falsación, por ejemplo, si yo dijera la hipótesis de que es el ejemplo que plantea Popper, que todos los cuervos son negros, desde un principio de verificación, ¿cómo podría comprobar esa hipótesis de que todos los cuervos son negros? El 100% de los cuervos son negros. ¿Cómo se puede llegar a probar algo así? Tomando uno, ¿ya? Ya, puede ser. ¿Qué más? Investigando ¿Cómo por se lo... sobre todo los cuervos. Ya, Fernanda, bien. O sea, si mi hipótesis habla del 100% o estoy en relación para poder verificar esa hipótesis, de tomarlos a todos, al 100% de los que existen, ¿ya? Eso llevaría años, así como una eternidad entre que nazcan más cuervos y ya, inviable, ¿cierto? Ahora Juliana nos plantea una alternativa, que es encontrar uno que no sea negro, ¿ya? Ahora, ahí yo no estoy verificando la hipótesis, no la estoy confirmando, porque no estoy viendo que todos, ¿ya? Sino que de acuerdo a lo que plantea Popper, estoy falseando la hipótesis, estoy encontrando una condición en que sea falsa. Entonces, más que buscar a todos, basta con que encuentre uno que sea de otro color para poder decir que esa hipótesis es falsa. ¿Se entiende? ¿Javiera? Javiera levantó la mano. Sí, profe, lo que pasa es que estaba leyendo mis apuntes, que esta parte yo la vi, entonces dice que lo que se hace es obtener una muestra representativa de algunos y sobre esto se infiere sobre esa población a esos todos. Entonces, ¿es todos o algunos? Claro, lo que pasa es que estadísticamente hablando, cuando nosotros hacemos una investigación cuantitativa, por ejemplo, y queremos saber, por ejemplo, algún dato, por ejemplo, cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Universidad Católica, ¿ya? Yo podría tener los datos de todos los estudiantes, ¿ya? Pero en realidad lo que se hace es tener una muestra representativa. Y esa muestra, esos resultados se infieren del total, ¿ya? Pero resulta que en algunas condiciones no es posible tener los datos del total, de la totalidad, ¿ya? Por lo tanto, verificar la hipótesis es complejo, ¿sí? Y resulta mucho más fácil falsear la hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, todos los estudiantes de psicología provienen de zonas rurales, ¿ya? Podría buscarlos a todos y preguntarles de dónde vienen, pero podría buscar alguno que venga de alguna zona urbana y en ese sentido, inmediatamente la hipótesis es falseada, ¿ya? Los que nos señala Popper, o sea que se toman a todos, claro, en algunos casos se pueden tomar a todos, ¿ya? Pero en algunos casos no es posible, no es viable, como en el ejemplo de los cuervos. Todos los cuervos son negros, no se puede tomar eso, ¿ya? En cambio, en Popper, él dice, busco un caso que no cumpla la condición
entonces ahí yo falseo la hipótesis. Es más fácil falsear que verificar. Eso es lo que nos está diciendo Popper, ¿ya? Ahora, desde la mirada de Popper, si se llegara a falsear mi teoría, yo abandonaría la teoría, ¿cierto? Si yo soy un científico, como él hablaba de los científicos honestos, ¿cierto? Somos la honestidad intelectual, hablaba él, ¿ya? Entonces, si yo encuentro que es falsa mi teoría, yo digo ya, hasta aquí nomás llegué y adiós, ¿ya? La realidad que nos plantea Lakatos es que en realidad no se cumple eso. De hecho, hay investigadores que se han equivocado persistentemente. En el PPT aparecía Edison cuando creó la ampolleta, ¿ya? Tuvo 2000 intentos fallidos, probó 2000 veces y no le resultó. Y resulta que cuando le preguntaban qué pasó, es que él había tenido 2000 intentos, pero lo logró al final. Entonces, él perseveró en su teoría, ¿ya? Entonces, en ese planteamiento se va a basar Lakatos para la idea de programas de investigación científica, en la falsación, ¿ya? Pero por otro lado, va a tomar el principio de tenacidad que gobierna la ciencia normal de Kuhn, ¿ya? ¿Alguien entendió qué significaba, o si lo han visto en algún otro ramo, qué es la ciencia normal versus la ciencia extraordinaria? No, al menos yo no. Al menos que yo sepa, no lo hemos pasado en otros ramos. Ok, ya. Bueno, la ciencia normal es un proceso que lleva el conocimiento científico de una cierta regularidad, ¿ya? Es como que hay un paradigma en el conocimiento que domina, ¿cierto?, la comunidad científica de una época, y todas las preguntas que se hacen en relación a una disciplina tienen que ver con ese paradigma, ¿ya? Por ejemplo, cuando estaba el psicoanálisis, ¿cierto? Cuando el psicoanálisis era el gran eje de la psicología, ¿sí? Y todo tenía que ver con el inconsciente, y todo tenía que ver con el análisis de los sueños, y el poder interpretar, ¿cierto?, estos trastornos psicóticos, o, ¿cómo se llaman? Estos trastornos más bien de la línea de la, hoy día, ¿cómo se les llama? Como somáticos, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres en esa época, o lo que ellos investigaban en realidad, que las mujeres tenían unas crisis, ¿cierto? Unas crisis que tenían que ver con el útero, y de ahí viene el concepto de histeria, etc. Entonces, durante un periodo de tiempo, ese conocimiento se hace paradigmático, quiere decir que es como la regla, es como la forma de ver un fenómeno en ese momento, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el psicoanálisis? El psicoanálisis se mantiene por un periodo de tiempo. ¿Y qué empieza a pasar internamente en el psicoanálisis? ¿Lo han visto en Introducción a la Psicología? Con los neofreudianos, Jung. Y lo empiezan a cuestionar, o sea, a raíz de eso empiezan a nacer varios autores que plantean propuestas distintas. Ok. A eso que nos habla Fernanda se le denomina la revolución científica, ¿ya? Empieza a haber una crisis interna en el paradigma, ¿sí? Que puede derivar en nuevas formas de psicoanálisis, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los planteamientos de la psicología analítica de Jung, tenemos planteamientos que tienen que ver con psicoanálisis basado más en lo relacional, ¿cierto? Que ya no es tan intrapsíquico, sino que tiene que ver con un contexto, pero también van a haber respuestas que son un poco más rivales a esas propuestas, que van a ser, por ejemplo, psicoanalistas que luego derivaron en miradas humanistas, ¿ya? O psicoanalistas que luego derivaron en miradas sistémicas, como que se cambian de este paradigma, ¿ya? Entonces, cuando el psicoanálisis, por ejemplo, era un paradigma aceptado, nadie lo cuestionaba, vamos a hablar de ciencia normal, ¿ya? El conocimiento que se genera va a tender a querer instalarse como el paradigma más importante, ¿ya? Y por otra parte,
cuando se produce esta crisis, ¿cierto? Estos cuestionamientos al interior del paradigma, vamos a hablar de una revolución científica. Y esa revolución científica, o ese proceso de crítica, va a llevar a un nuevo paradigma, una nueva forma de observar la realidad. A ese salto se le va a llamar ciencia extraordinaria, ¿ya? Entonces, la ciencia normal, el paradigma aceptado, vigente. La ciencia extraordinaria es las críticas al paradigma y la nueva forma de ver el conocimiento en ese momento. Profe, entonces, ¿qué es el paradigma en simples palabras? En simples palabras, el paradigma es una forma de ver el mundo y de generar conocimiento que es aceptada por una comunidad científica en un periodo de tiempo histórico determinado, ¿ya? Lo que antes era aceptable, hoy día ya no necesariamente lo es, ¿sí? Entonces vamos a hablar de programas, de nuevo. Un paradigma entonces es una forma de ver el mundo, ¿cierto? Forma de generar conocimiento que es aceptado por una comunidad científica en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Y que va a tener relación con algunos factores sociales y políticos del contexto en el que este paradigma se da, ¿ya? Entonces, resumiendo, la noción de programa de investigación de Lakatos va a tomar este principio crítico de Popper de la falsación, ¿cierto? De que es más fácil encontrar una condición que falsee nuestras teorías que verificar la totalidad de ellas, ¿ya? Pero Lakatos va a decir que en realidad, más que un falsacionismo popperiano, ¿cierto? Donde yo abandono mi teoría porque fue rechazada, lo que nos plantea Lakatos es un falsacionismo sofisticado, ¿ya? Los científicos pueden tener evidencia de que están equivocados, pero no van a abandonar sus teorías porque sí, sino que van a guardar como bajo el colchón, ¿cierto?, esa contraevidencia y van a seguir investigando hasta que encuentren nuevas formas de confirmar su teoría, ¿ya? Por otra parte, los programas van a tender a buscar ser el paradigma vigente, ¿ya? Así, por ejemplo, entre el conductismo y el psicoanálisis, ambos van a querer ser el paradigma que gobierne la psicología en ese momento determinado, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tal vez el psicoanálisis está un poco menos vigente y lo que la lleva hoy día es la perspectiva sistémica o las perspectivas más que se denominan eclécticas, que vinculan distintos enfoques teóricos, ¿ya? ¿Se entendió eso, no? Esas dos cosas son muy necesarias de entender. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Al menos yo sí, no sé los demás. Un poquito, ya. Javiera, Profe, era la ciencia normal y la otra era la... ciencia extraordinaria. Gracias. Le voy a subir igual Profe, una entonces, cápsula. Liz, profe, entonces esta vendría siendo una ciencia extraordinaria. ¿qué cosa? Ay, no sé, me confundí. ¿Cómo saber cuándo una ciencia es extraordinaria o normal? Ya, mira, la forma de saberlo es que cuando hablamos de ciencia normal, hablamos de algo que está instalado, ¿ya? Que es algo vigente, que es lo que predomina en un momento. Pero la ciencia extraordinaria es cuando esas críticas que se producen al interior del paradigma superan la ciencia normal. Esa es la ciencia extraordinaria. Es como decir, por ejemplo, Watson, el conductismo de Watson en algún momento fue como lo que la llevaba, ¿cierto? Psicología es una ciencia, tiene el estatus de ciencia natural, utiliza el método experimental, etc. Luego empiezan a haber críticas al interior. O sea, ¿cómo vamos a dejar fuera los elementos cognitivos? No podemos. Entonces, esa perspectiva, ¿cierto? Que son críticas internas, superan a la visión anterior. ¿Me entienden? Entonces ahora no hablamos de conducta solamente,
hablamos de cognitivo-conductual. La cognición y la conducta deben ir de la mano, ¿ya? Entonces, la ciencia extraordinaria es cuando esas mismas críticas al interior del paradigma se traducen en una mirada distinta, que es superada, es como destronada la otra, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, pero ¿eso es dentro de un contexto o, cierto? Como en un Claro, momento determinado. claro, porque por ejemplo, históricamente, si nosotros nos vamos al 1850, ¿cierto? La época en que Freud plantea su teoría, tiene mucho sentido por la sociedad victoriana, por lo que ocurría en relación, por ejemplo, al rol de la mujer en la familia, lo que se esperaba de la sexualidad femenina, ¿ya? Entonces ahí uno dice, claro que tiene sentido esta noción de la represión de los instintos sexuales, ¿cierto? Tiene sentido que eso se manifieste, ¿cierto?, a través de alguna sintomatología, porque había mucha represión de la sexualidad, ¿ya? Hoy día, con lo que ha avanzado, ¿cierto?, el mundo, la sociedad, etcétera, tal vez esas miradas ya no caben tan así, tan estrictas, como que no encaja con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? O sea, ¿qué pensaría Freud de hoy día de todo el movimiento LGBT y más? ¿Qué diría? No entraría en su cabeza que esto esté ocurriendo, ¿ya? Que exista, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como género no binario. No, ¿qué onda? Si somos impulso, instinto, reproducción, ¿ya? No entraría en su cabeza. Fernanda, Entonces, si nos ponemos en el caso, señorita, del psicoanálisis, sería una ciencia, ay, ¿cómo era? ¿Formal? No. eh, ¿Cómo era? La como ciencia ciencia normal, sí, normal. Y el conductismo a raíz de eso pasaría a ser una ciencia extraordinaria, ¿o no? claro, si lo miráramos así, sí, Como si ¿ya? estuviéramos como en el psicoanálisis, como si el psicoanálisis fuera lo que primara en ese momento. Claro. El conductismo llegaría a ser en ese momento una ciencia extraordinaria, ¿o no? Sí, justamente, ¿ya? Entonces se trata, ¿y por qué es tan importante y por qué le pregunté esto de la rivalidad? ¿Sí? Porque desde la perspectiva de la Catos, los programas de investigación, estas como conjunto de teorías que están relacionadas, se plantean como bloques, ¿ya? Y estos bloques luchan entre sí por ser el paradigma vigente de ese momento histórico, ¿ya? En el periodo en que surge el conductismo busca destronar el psicoanálisis. A eso se refiere. El psicoanálisis quiere perseverar, ¿cierto? Y sigue tratando de generar conocimiento y de generar investigación, pero el conductismo también, entonces el conductismo le cuestionará cosas al psicoanálisis, el psicoanálisis le cuestionará cosas al conductismo. Entonces hay ahí una lucha interna teórica, ¿ya? Javiera. Profe, había dejado una pregunta en el chat, no sé si la puede leer o se la vuelvo a repetir. Profe, ¿la ciencia extraordinaria crea otro Sí. conocimiento o solo desvalida y critica? Crea otro conocimiento, ¿ya? No solamente, no solamente se basa en decir que el otro es súper malo y que tiene puras cosas negativas, ¿ya? Sino que tiene que ver con que propone y completa. A ver, pensemos que al principio varios de ustedes dijeron de que en realidad, de que haya rivalidad entre programas, permite que algunos estudien algunas cosas y otros otras cosas y se complete un poco la información, ¿cierto? Entonces, si desde una revolución científica, desde un periodo de crisis interna del paradigma, se empiezan a cuestionar cosas, quiere decir de que ese paradigma es incompleto, ¿ya? No tiene toda la información. Por lo tanto, empiezo a proponer una alternativa que sí complete esas partes sin información. ¿Ok? Ya, voy a avanzar un poquito para explicarle qué pasó aquí.
para explicarles otras cosas, ¿ya? Fernanda. Señorita, tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, del humanismo, cuando se da el salto al modelo sistemático, eso como que habla de un vacío, pero no integra las cosas que ya se han visto anteriormente. Entonces, ¿igual se considera ciencia extraordinaria o no? Porque, por ejemplo, el humanismo abarca todo lo que tiene que ver respecto al individuo y el modelo sistemático se como que deja un poco de lado eso y se basa más que nada en los sistemas y en la familia, en los entornos de la persona. Entonces, como que habla de algo nuevo, pero no abarca todo lo que ya se ha visto antes. ¿Igual sería ciencia Claro, extraordinaria o no? igual podría ser considerado ciencia extraordinaria. Ahora, este concepto de ciencia normal y ciencia extraordinaria proviene de otras ciencias, ya no proviene de la psicología. Por ejemplo, es que me voy a ir por otro lado si lo explico, pero ya igual. En la física, por muchos años y por muchos siglos, predominó la idea de la teoría de Newton. ¿Ustedes saben qué postulaba Newton? La La gravedad, ¿no? gravedad, excelente, la gravedad, ¿ya? Entonces se creía que existía una fuerza, ¿cierto?, que llevaba, que hacía que los objetos vinieran hacia el centro de la Tierra o hacia el centro de cualquier objeto que estuviera puesto en este sistema, ¿cierto? Cuando Einstein plantea la teoría de la relatividad, es como que queda un poco fuera, no es que quede fuera, destronada 100% de la teoría de Newton, pero sí se transforma en la nueva manera de mirar cómo funciona el universo, ¿ya? Porque lo que nos decía Newton es que había una fuerza, ¿cierto?, que tiraba hacia el centro, ¿ya? Lo que nos dice lo que nos dice Einstein es que en realidad el mundo, el universo, se distribuye en una dimensión de espacio-tiempo, ¿sí? Que es como una cama elástica. Lo vi en un video la otra vez. Es una cama elástica. El espacio-tiempo es como una cama elástica. Entonces, si yo pongo aquí un planeta, ¡pum!, es como que reposa en este espacio-tiempo. Y lo que tira hacia adentro, en realidad, no es la gravedad. Lo que tira hacia adentro es el espacio-tiempo que utiliza ese objeto, ¿ya? Ya me puse súper científica y muy física, pero tiene que ver con que esa idea de Einstein superó con creces la anterior. Y hoy día todos los científicos, desde la física, toman la teoría de Einstein, porque es lo que está vigente, es como que la otra era una teoría que sí tiene partes buenas, pero que en realidad hoy día esta es la que la lleva, ¿ya? En el caso de la psicología, yo no podría decir que hay un paradigma que supera al otro, ¿ya? Sino que diría que hay varios paradigmas en paralelo de la psicología. Porque, por ejemplo, hoy día alguien preguntaba en algún momento si era ético intervenir desde el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud, que nosotros estudiamos, ¿cierto?, toda esta línea de las etapas psicosexuales, el complejo de Edipo, el complejo de Electra y todas esas cuestiones que planteó Freud, si bien hoy día comparten algunas cosas, las teorías psicodinámicas actuales son más bien una amalgama entre una perspectiva sistémica y algo psicoanalítico. Es como una cosa así, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, hay teorías hoy en día que tienen una vinculación entre algo más humanista, pero también algo desde las neurociencias. Si ustedes miran la psicología positiva, por ejemplo, hay estudios científicos de la psicología positiva, que está puesto como en el enfoque humanista, que se preocupa del estudio de, por ejemplo, la resiliencia, pero qué es lo que ocurre a nivel del cerebro, ¿ya?
o qué produce la música en los circuitos emocionales en personas con demencia. Entonces, yo no podría hablar que en psicología al menos hay una superación paradigmática, sino que hay una convivencia de enfoques y de sistemas que son rivales, pero que no necesariamente uno supera al otro. Ya tal vez hoy día lo que más se conoce es la perspectiva sistémica, como que no sé si ustedes han hecho algún trabajo o han revisado alguna cosa sobre la psicología sistémica, pero es como lo que hoy día los tratamientos, las intervenciones en general tienden a mirarse desde la línea sistémica, ya que capaz que sea lo que más se utiliza, ¿ya? Bueno, aquí está, este es un esquema de lo que es un programa de investigación, ¿ya? El término programa sustituye a una serie de teorías o cambio de problemas, ¿ya? Por ejemplo, un programa podría ser la perspectiva cognitivo-conductual, ¿ya? Es una serie de teorías, ¿ya? Cuando hablamos de programa, no vamos a hablar de conductismo de Watson, vamos a hablar como de una corriente, ¿ya? De un sistema de conocimiento, ¿sí? Y ese programa entonces va a tener o va a dar cuenta de una continuidad de teorías que se entrelazan unas con otras, donde las más nuevas van tomando aspectos de las antiguas, pero le van agregando nuevo conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros miramos la teoría de Watson, ¿cierto? El conductismo de Watson. Cuando Skinner plantea su teoría, ustedes me imagino que ya han estudiado Skinner, ¿o no? En introducción. Sí. Ok. Si ustedes comparan Skinner con Watson, ¿qué suma la teoría de Skinner respecto de la de Watson? ¿Qué agrega? ¿Agrega información nueva o es básicamente lo mismo que dijo Watson? ¿Es lo mismo o agrega algo nuevo, algo distinto? Profe, creo que creo que Watson era el que hablaba como de la tabla rasa y ¿Ya? Skinner era como que hablaba del reforzamiento en vez de lo que uno podía moldear al humano. O sea, como que en Watson era como ya una pizarra en blanco donde uno podía, donde la experiencia podría como moldear a una persona, no sé, ay, no me acuerdo ya, pero el otro como que agregó el reforzamiento. Ya, entonces eso es lo importante, Liz, que Skinner, respecto de Watson, agrega teoría, agrega evidencia. Entonces, por ejemplo, en la teoría de Watson, que hablábamos del condicionamiento clásico, el condicionamiento estaba asociado a las necesidades fisiológicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me condiciono con un estímulo que me asocia al miedo, al hambre, a la sed, qué sé yo, ya cuestiones que son totalmente fisiológicas. Pero Skinner empieza a plantear su idea del condicionamiento operante diciendo de que nosotros como individuos operamos en el entorno y reaccionamos, ¿cierto?, a distintos estímulos, pero de distinta manera, ¿ya? Skinner más al aprendizaje, claro, entonces nosotros podemos ser reforzados a través de estímulos del entorno específico, que no necesariamente tienen que ver con una necesidad básica. Por ejemplo, yo trabajo porque me pagan el sueldo, ¿ya? Pero el sueldo no es comida, el sueldo no es agua, es dinero, ¿cierto? Que te permite comprar y satisfacer necesidades básicas. Pero te pueden reforzar, por ejemplo, si yo le dijera a la Javiera, muy bien Javiera, lo estás haciendo excelente,
también es un refuerzo, pero no necesariamente es una necesidad básica fisiológica, me estoy refiriendo. Ya. Luego, si nosotros miramos la línea del aprendizaje, viene todo lo que nos habla Bandura sobre el aprendizaje observacional. Bandura agrega algo nuevo respecto de Skinner y respecto de Watson. ¿Agregará cosas nuevas? ¿Sí o no? ¿Leyeron a Bandura? Profe, no me acuerdo de la película. Ya, no se acuerda. Ya, ahí Ariana dice que Bandura agrega el aprendizaje observacional, ¿ya? O sea, no solamente aprendemos por refuerzo y castigo o por el condicionamiento con algún estímulo condicionado, ¿cierto? Que tenga que ver con alguna necesidad fisiológica, sino que también aprendemos observando lo que le ocurre a otra persona. No necesariamente tengo que recibir un refuerzo, sino que también veo por la experiencia de otro, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta ahí, en esa corriente, en esos pequeños 3 autores, todos están enfocados en la línea de la conducta, ¿ya? Pero van a haber una serie de teorías, como dice acá, que están entrelazadas, que tienen un eje compartido, ¿sí? Pero que nos habla de una continuidad, vale decir, de que las teorías más nuevas van agregando cosas distintas a las anteriores. Se van basando en las anteriores, pero agregan cosas nuevas, ¿ya? Lo mismo ocurre con el psicoanálisis y lo mismo ocurre con el humanismo. Van a haber teorías pioneras, ya los grandes autores, ¿cierto? Y luego nuevos teóricos que van a ir, en algunos casos, siendo como el discípulo del otro, ¿cierto? Y en otros casos van a ir creando corrientes o teorías alternativas, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara qué es un programa de investigación científica, ¿qué dirían? Ay, ¿Ya? es como, como ahí lo dice, una serie de continuidad porque siempre puede llegar una nueva persona con una nueva teoría que pueda superar la anterior. Ok, ya. Puede ser Entonces, como como el dice Aarón, conjunto de todos los paradigmas. ya. Ok, a ver, ahí me voy a detener, Fernanda, porque el programa, ¿cierto? Entonces va a ser una serie de teorías, ¿cierto? Imaginemos que son como estas pelotitas, ¿cierto? Estas pelotitas, está Watson, Skinner, está Bandura, y está Tolman, y todos los otros autores de la línea cognitivo-conductual, ¿cierto? Todo ese conjunto se va a llamar programa de investigación. ¿Por qué? Porque tienen un eje común, ¿ya? Tienen el estudio de la conducta, por ejemplo, ¿ya? Pero marca una continuidad, marca como una evolución en ese estudio de la conducta, ¿ya? A ese conglomerado de teorías se le va a llamar programa de investigación, y ese programa, que podría ser este ejemplo, ¿cierto? Este esquema de acá, ese programa, ese cúmulo de teorías que están relacionadas entre sí, ese cúmulo tendrá las mismas características que un paradigma, ¿ok? Y por este otro lado va a haber otro programa de investigación científica con otras teorías que estarán interconectadas entre sí también. Por ejemplo, aquí podemos tener el psicoanálisis de Freud, de Jung, de Adler, de Melanie Klein, de todos los psicoanalistas, ¿cierto? Que comparten un eje común, que es el estudio del inconsciente. Todos los psicoanalistas hablan del inconsciente. Algunos hablan de las relaciones con las figuras primarias, otros hablan del trauma, otros hablan de la identidad del yo, pero todos se refieren al inconsciente, ¿ya? Estos dos programas actúan como paradigmas rivales, ¿ya? Que buscan ser ciencia normal, que buscan ser ese programa predominante, el que es más importante, ¿ya?
Vamos a hablar de programas que son progresivos en la medida en que el programa va sumando y va sumando más teoría que explica más cosas, ¿ya? Y vamos a hablar de programas degenerativos o estancados a programas que llegan a un punto de que ya no tienen nuevas teorías, ¿ya? No tienen nuevas teorías y además acumulan lo que se denominan anomalías. ¿Alguien que haya revisado la clase entendió lo que eran las anomalías? En la clase del video que subí, ¿no? Sobre la ciencia normal, estos dos programas, que son programas rivales, ¿ya? Por ejemplo, enfoque cognitivo-conductual, enfoque psicodinámico, son programas rivales. En la psicología, esos dos programas rivales buscan ser ciencia normal, buscan ser el paradigma vigente, el predominante, el que la lleva, el que gana, el mejor, ¿ya? Y destronar al otro, ¡pum!, que el otro no sea el importante, que quede obsoleto, que quede estancado, ¿ya? Entonces, los programas entre sí se van a cuestionar cosas, ¿ya? Así como, por ejemplo, ya, imaginemos que este es el psicoanálisis y este es el conductismo. Y el conductismo le dice al psicoanálisis, así como, a ver, el inconsciente, ¿qué base científica tiene? Muéstrame con un experimento dónde se ubica el inconsciente. ¿Ya? Esa es como una anomalía, porque resulta que el psicoanálisis no va a poder presentar evidencia empírica, como ¿dónde lo ubico? ¿Qué hago? ¿Una tomografía cerebral? No, mira, yo te voy a mostrar. Lo que pasa es que si yo hago hipnosis, la persona va a empezar a hablar acerca de esos deseos reprimidos. ¿Qué diría un conductista sobre eso? Alguien que utiliza el método experimental, ¿consideraría válida la hipnosis? Yo creo que no, porque faltaría información empírica que lo confirme quizás. Ya, claramente, ¿cierto? Porque podríamos decir que esa hipnosis en realidad es un estado alterado de la conciencia que se produce también, por ejemplo, por las drogas, ¿ya? Entonces no nos habla de una evidencia de la existencia de un inconsciente, sino de un estado alterado de la conciencia, ¿ya? Entonces, este esquemita de acá nos muestra cómo es un programa, ¿ya? Un programa de investigación científica, entonces era una serie de teorías que están entrelazadas. Entonces todas comparten un núcleo significativo. El núcleo significativo es aquello que comparten esas teorías, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, miramos el enfoque cognitivo-conductual, todas las teorías cognitivo-conductuales enfatizan el estudio del comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Ya? Que tiene componentes. Tiene un componente emocional, ¿cierto? Desde las teorías cognitivas conductuales actuales, componente emocional, un componente cognitivo y un componente conductual. Esas tres cosas formarían parte de este núcleo, ¿ya? Y va a ir creando hipótesis auxiliares. Significa cada conocimiento nuevo que van generando estas teorías se denominarán hipótesis auxiliares, ¿ya? Esta flechita que está acá, que nos habla de las anomalías, vendrían siendo lo que nos decía la compañera ahí, la contraevidencia empírica y observable, que falsee, ¿cierto?, lo que propone este programa. Por ejemplo, cuando yo les decía, a ver, psicoanálisis, ¿dónde está el inconsciente? Dame una evidencia empírica de que existe. Esta anomalía viene de fuera, de otro programa. Entonces, de acuerdo a lo que nos plantea Lakatos, si yo como psicoanalista no encontrara una evidencia empírica para demostrar lo que el otro me está criticando, yo tendría que decir, ¿sabes qué? No existe el inconsciente, no lo puedo encontrar anatómicamente, no está en el cerebro, no tiene una ubicación física. Ah, me equivoqué, voy a rechazar mi teoría, me voy para la casa, chao. ¿Ya?
pero resulta que los científicos no hacen eso. Tienen la piel gruesa, como dice la Cato. Entonces, ¿qué hacen? Plantean una hipótesis auxiliar, ¿ya? Un conocimiento que permite como defenderse de esas anomalías. Como por ejemplo decir, el análisis de los sueños es la vía regia al inconsciente. Por lo tanto, con el análisis de los sueños, nosotros podemos decir que el inconsciente existe, ¿ya? Ahora, los programas también utilizan ciertas heurísticas o ciertas metodologías que les permiten enfrentar esta contraevidencia empírica, ¿ya? Quiere decir, por una parte es negativa, porque en realidad los programas aceptan como verdaderas sus teorías porque sí. Eso significa que es un núcleo irrefutable. O sea, yo creo en la existencia del inconsciente. No me importa que no tenga dónde probarlo, que no tenga una ubicación en el cerebro, que no se pueda medir, que no se pueda observar en un experimento, no me interesa. Yo creo que eso es así. Y todas mis teorías creen lo mismo, ¿ya? Y por otra parte, hay una heurística positiva, donde yo puedo decir, mira, el psicoanálisis no tiene por qué ser una ciencia. El psicoanálisis es una forma de vida. El psicoanálisis es un arte. Ya, el psicoanálisis es una cosmovisión. Eso es una hipótesis auxiliar. Yo no respondo la anomalía, sino que simplemente doy una explicación que me ayuda a mantener el equilibrio de mi programa y no desisto de mis contrarios, ¿ya? Javiera. Profe, entonces Popper cuando hablaba de la honestidad, algo como que lo que busca, ¿cierto? Es que la persona que esté como investigando, que sea como el dueño de la investigación, por así decirlo, que sea capaz de que si no tiene una explicación como, no sé si empírica, o simplemente, ya, empírica. Si no tiene una explicación empírica, no, como que se retire o que sí, o que siga intentando, porque, por ejemplo, Edison siguió intentando, pues y él como que no reconoció el de haberlo hecho 2000 veces, que se había equivocado, sino que fue como, no sé cómo, no recuerdo muy bien cómo decía, pero como que no lo vio como algo, como como algo malo, sino más bien fue como un aprendizaje, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que ahí se plantea lo que la Cato nos dice. La Cato dice que los científicos tienen la piel gruesa, ¿ya? Que Popper era un poco ingenuo, pensando que porque encontraran contraevidencia empírica, que es como decir, mira, te equivocaste, se rechazó tu hipótesis, Popper diría, bueno, hasta aquí llegué, me voy, me retiro de la investigación, soy pésimo, ¿ya? Entonces la Cato dice, no, pues eso no pasa, no pasa. Los investigadores no se retiran. No porque tengan evidencia empírica en contra van a decir chao. No, ellos van a seguir investigando y van a encontrar alguna manera de responder a eso y que les permita seguir siendo un programa. Y a eso se le va a llamar heurística positiva, ¿ya? Voy a creer que hay maneras de responder a eso, ¿ya? Entonces, otro elemento importante es que se va a poder evaluar el conocimiento en relación a si un programa es progresivo o degenerativo, ¿ya? Un programa progresivo va a ser aquel programa que permite avanzar teóricamente y empíricamente en el conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros miramos hoy día las nuevas formas de psicoanálisis, por ejemplo, en teoría de sistemas van a tener que investigar sobre el psicoanálisis relacional, que es algo que es muy nuevo, nosotros podríamos decir que el psicoanálisis o la perspectiva psicodinámica es progresiva, porque sigue generando conocimiento nuevo y sigue probando teorías, a pesar de que esta teoría del psicoanálisis fue creada en fines de 1800, hoy día todavía existen perspectivas psicodinámicas que son muy diferentes a las primeras, pero que comparten todavía el núcleo significativo de la existencia de un inconsciente, ¿ya? Y los programas degenerativos, ¿ya? Perdón, degenerativos serán aquellos programas que en realidad a lo largo del tiempo ya no siguieron creando nuevas teorías y nuevas evidencias empíricas y que además
se llenaron de anomalías, así como se llenaron de críticas y preguntas de otros programas que no supieron responder, ¿ya? Ahora, no porque un programa sea degenerativo en un momento histórico, quiere decir que se abandonó y no sirve para nada y caput, chao, no. Puede ser que en otro momento de la historia ese programa estancado o degenerativo vuelva a tener un sitio importante. ¿Se entiende? Entonces, lo que quería compartirles hoy día era de que el conocimiento avanza en función de programas, ¿cierto?, que reúnen teorías entrelazadas y que esos programas tienen una relación dialógica, dialogan unos con otros a través de anomalías, críticas, ¿cierto?, a los programas. Si esos programas no tuvieran anomalías desde el entorno, no podrían avanzar, ¿ya? Porque es como si yo fuera, no sé, a ver, si yo fuera un deportista de alto rendimiento y siempre lo hiciera bien, llegaría a un punto en que ya no tengo más que avanzar, como que toqué techo, ¿cierto? En cambio, si tuviera un coach que me dijera, tienes que tomar la raqueta así, tienes que hacerlo así, no, te falta esto, eso obliga a que el deportista se supere, ¿cierto? Lo mismo pasa con los programas de investigación. Si no tuvieran programas rivales que dialogaran y que los enfrentaran críticamente, tal vez los programas no avanzarían en el conocimiento, no se harían preguntas, ¿ya? Aaron dice, ¿las anomalías se pueden relacionar como errores? Claro que sí, pueden ser errores, ya pueden ser, por ejemplo, que otro programa haya encontrado evidencia de que lo que tú dijiste no era verdad. Como, te equivocaste. Mira, encontré esto en esta investigación. Lo que tú planteas es falso. Eso es contraevidencia empírica, ¿ya? Entonces, con esa contraevidencia empírica, uno debería decir, chuta, sí, no, le embarré, me equivoqué, ¿ya? Pero no, eso no es necesariamente lo que pasa, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, entendiendo lo que es un programa de investigación científica, ¿para qué sirve? Para evaluar el conocimiento, cómo avanza o progresa el conocimiento teórico y empírico, ¿ya? Podemos observar la psicología en esta mirada y podríamos tomar cualquier teoría y poder evaluar si es progresiva o está estancada, ¿ya? Por ejemplo, toda la línea de las teorías del apego, ¿ya? Si están estancadas o están progresando, están avanzando en el conocimiento o ya se quedaron hasta ahí y ya no pueden hacer nada más con la realidad, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, entonces un programa científico puede resultar degenerativo, estancado cuando ya esté saturado dicho programa o cuando hay un error tan grave que no pueda continuar en el programa, algo así. Claro, o sea, por ejemplo, que la contraevidencia empírica sea numerosa, ¿sí? Haya mucha contraevidencia empírica, haya muchas anomalías y el programa ya no puede generar nuevo conocimiento. Entonces se considera que está estancado, ya no avanza en el nuevo conocimiento y además tiene demasiadas críticas externas. Entonces ahí ya no es un programa progresivo, ¿ya? Profe, y cuando es progresivo, por ejemplo, ya se produce un nuevo contenido empírico, ¿este tiene que comprobarse para que este pueda progresar? Claro, es que puede ser, por ejemplo, progresivo teóricamente o empíricamente. Ya teóricamente quiere decir que cada nueva teoría que se suma a ese programa agrega conocimiento adicional, nuevo conocimiento, propone nuevos conceptos, propone nuevas explicaciones, etc. Pero también es progresivo empíricamente si esas teorías que se plantean se pueden probar empíricamente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es una teoría. ¿Cómo pruebo que eso ocurre? ¿Ya?
Entonces, no sé, pues, hoy día con los grandes descubrimientos, los microscopios de alta gama y los telescopios de alta gama, es posible observar, no sé, pues, nuevos estados de la materia, qué sé yo, la circunferencia de no sé qué. Ahora ya lo puedo comprobar empíricamente, ¿ya? ¿Más preguntas? ¿O comentarios? Profe, eso de proliferación, ¿La proliferación de teorías? ¿A esto de aquí? sí, Ya, bueno, aquí tiene que ver con que el principio de proliferación de teorías o principio crítico de Popper nos plantea que cuando los programas presentan anomalías, el programa genera nuevo conocimiento o proliferan teorías. Por ejemplo, estas anomalías que están acá requieren ser como defendidas. O sea, se supone que yo encontré contra evidencia empírica, así como encontré, te equivocaste en esto. Entonces, lo que yo hago primero es no cuestionar el núcleo del programa. Yo no me voy a cuestionar que existe un inconsciente. Eso no es tema. Puede que tú digas que no lo encuentro anatómicamente en el cerebro, pero no importa porque yo no me lo pienso cuestionar, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es plantear hipótesis auxiliares. El inconsciente se explora a través de los sueños, no, a través de las hipótesis, sí, a través de los actos fallidos. Entonces, esas hipótesis son proliferaciones teóricas porque yo me planteo nuevas teorías que me permiten explicar esto, ¿ya? Por eso se habla de un principio crítico del falsacionismo, porque en realidad esa contraargumentación queda guardada por ahí y yo simplemente sigo trabajando en mi teoría, creando nuevas teorías, ¿ya? ¿Quedó claro, Liz? o sea, es como, ay, es que como que cuando lo leo como que se me pierde la idea. Cuando lo lees, Sí, cuando leo es que anoté eso así como eso, esas dos ideas las anoté y como que no me quedan claras al leerlas así. ya. El principio de proliferación de teorías quiere decir que las teorías se multiplican, aumentan, se generan muchas teorías, ¿ya? O principio crítico de Popper porque es una mirada crítica o sofisticada del falsacionismo de Popper, ¿ya? Es lo que decía inicialmente. Popper planteaba que si se llegaba a falsear mi teoría, derivado de la honestidad intelectual, los científicos abandonarían sus teorías, ¿ya? Pero si yo miro críticamente ¿quién es Popper? Karl Popper es el que plantea la idea del falsacionismo, ¿ya? Es un filósofo que plantea el concepto de falsacionismo. Entonces, en lugar de falsear las teorías y abandonarlas, proliferan teorías que permiten de alguna manera mantener la investigación en el tema o en la teoría que yo me propuse, aunque haya encontrado una condición en que esa es falsa, ¿ya? ¿Alguien más lo entendió? ¿Que pudiera explicarlo tal vez con mejores palabras? ¿Sí? Lo ¿Sí? del ¿Javiera? Ay, profe, ¿qué pasó? ¿Quiere que lo Lo que explique? pasa es que sí, si lo puede explicar con palabras más simples tal vez, Ay, ya, está bien. dele nomás. Que Popper postuló lo que era el falsacionalismo, que era la forma, Falsacionismo. eso mismo, falsacionismo, y ahí empezamos mal. El falsacionismo, que era como finalmente que en vez de buscar, de tomar un todo para ver como si es que
el proceso de verificabilidad se cumplía, en vez de hacer eso, lo que hacía era tomar, por ejemplo, el tema de los cuervos. Si yo digo que todos los cuervos son negros, tan solo me bastaría ver todos los cuervos, o sea, tan solo me bastaría ver un solo cuervo blanco, por ejemplo, para falsificar este proceso del criterio de demarcación que también se le llamaba anteriormente. Ay, no Ujú. sé, profe, eso no más. Está bien explicado lo que es el falsacionismo ahí. Ahora, ¿qué, qué pensaba Lakatos sobre esa noción? Pensaba que si, por ejemplo, se encontraba evidencia de que era falsa la hipótesis, Ah, yo sé. eh, ya, a ver. Yo sé que se supone que Popper era como súper ingenuo, como se decía, porque él como que decía que la persona que hacía esta investigación tenía que ser como súper honesta y si es que si es que era como que si se falsificaba muchas veces tenía como que descartar su teoría. En cambio, lo que dice Ujú, la Cato es que no tienes por qué como retirarte porque tuviste como muchas falsificaciones, sino que también tienes que intentar de tú justificar lo tuyo y de seguir es como ya no me voy a quedar aquí, sino que voy a justificar lo mío, porque quizás esto fue una falsificación, pero también puede que hayan otras teorías que como que me ayuden a refutar que quizás no solamente hay falsificaciones, sino que también hay otro que tiene más sentido y que va más allá de la falsificación. ok. Entonces, a partir de eso que dice Javiera, se van a crear nuevas teorías y las teorías van a proliferar, se van a aumentar, se van a multiplicar para poder defender la posición original del científico. ¿Ya? Ahí sí, creo que quedó súper. Gracias, Javiera. Ariana, Profe, es que tengo una duda porque en el caso de los cuervos, si se ve uno blanco, ya es como que la teoría ya no puede afirmarse porque se falsifica rotundamente cuando, o sea, mm, ya que existe uno blanco, ya significa que no todos los cuervos son negros. ujú, claro, Entonces, dale, sí. entonces, según lo que dice la Catos, Ujú, o sea, en ese caso, lo que dice el Karl Popper estaría bien en ese ejemplo, que ya no tendría que seguir investigando sobre eso. ujú, claro, eso es lo que dice Pope, pero la realidad es distinta, ¿sí? La realidad, pensando no en el ejemplo de los cuervos, pero en otros, es que los científicos perseveran en sus ideas, aunque se hayan equivocado. Entonces, eso es lo que trata de tomar la Catos, es decir, los científicos, aquí está el ejemplo, ¿ven? Dicen, cuando Edison inventó la lámpara eléctrica, la ampolleta, tuvo que hacer más de 2000 experimentos hasta conseguir que funcionara, o sea, se equivocó 2000 veces, piensen en eso, cuántas veces falló, cuántas veces encontró evidencia de lo que él planteaba no resultaba, ¿ya? Un joven reportero le preguntó cómo se sentía después de fallar tantas veces. Y Edison respondió, no fallé ni una vez, inventé la bombilla incandescente. Lo que pasa es que fue un proceso en 2000 etapas, ¿ya? Entonces, a esto trata de dar cuenta la Catos. Los científicos tienen la piel gruesa, buscan perseverar, son tenaces, ¿ya? Entonces, no porque tengan una contraevidencia van a abandonar sus teorías, sino que lo van a seguir intentando y van a seguir generando hipótesis y teorías para decir que lo que plantearon era verdadero, ¿ya? Aaron dice, eso demuestra que de los errores se aprende, claramente, ¿cierto? Fernanda, no, Fernanda había levantado la mano. Sí, ¿puede volver un poquito atrás a eso que había preguntado la Liz? Profe, como que eso no me queda claro, así como esos dos principios. Em, yo tenía como una posible explicación a esa al principio de proliferación de teorías. Ya, a ver. Em, Se podría decir entonces que em, el principio crítico de Popper era esta ¿cómo era? ¿Falsificación? No, fal- Falsación. falsación. em,
Y entonces se podría decir que este principio de proliferación son las teorías que nacen a raíz de de ese error, por decirlo así, encontrado, ¿o no? ¿Cómo? A ver, de nuevo, porfa. Que por ejemplo en el caso de los cuervos, ya, se encuentra por ejemplo un cuervo café, por ejemplo, Ya. y esa como falla en la teoría, a raíz de eso sale el principio de proliferación porque son posibles teorías a por qué hay uno café. Justamente. Yo podría ¿Es decir, no, es eso, que la no? Como a contaminación. raíz del Claro, error, por decirlo así. se pueden dar nuevas explicaciones. Sí, no quiere decir que yo esté equivocado, sino que se pueden dar nuevas explicaciones o nuevas teorías. Claro. A eso se le llaman hipótesis auxiliares, ¿ya? Es como, por ejemplo, ya no todos los cuervos son negros, aparece uno café. Lo que pasa es que la contaminación ambiental está afectando el plumaje de los cuervos. Invento, ¿ya? Entonces, es una nueva teoría que aparece, ¿ya? Que en realidad de alguna manera muestra que me había equivocado, pero sigo perseverando en mi hipótesis. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, profe, o sea que Javiera. a través del principio crítico se van como creando nuevas explicaciones y teorías sobre el tema, ¿o no? Claro, claro que Ah, sí. comprendo. Gracias, profesora. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí si ustedes miran esto, frente a las anomalías, van a ver el programa que es progresivo, va a ir generando hipótesis auxiliares, que son como, aquí aparece como un cinturón protector, ¿ya? Son como la manera que tiene para poder aceptar este núcleo significativo, ¿cierto? Y poder defenderse de todas las críticas externas que vengan hacia el programa, ¿ya? Entonces, un buen programa, un programa progresivo, va a ir generando nuevo conocimiento y nuevas hipótesis auxiliares, aunque tenga contraevidencia teórica y empírica en contra, ¿ya? Eso hace un buen programa. Ahora, ¿qué pasa si se llena de anomalías y ya no tiene capacidad para crear más nuevas hipótesis auxiliares? Ahí hablamos de un programa estancado, ¿ya? Que no evoluciona, no progresa en el conocimiento. ¿Sí? Ya, chiquillas y chiquillos, miren, les voy a subir unas cápsulas que estaban el año pasado, que hicieron sus compañeros del año pasado, que estaban en la plataforma, para entender algunos de estos conceptos que están acá. Bueno, está la profesora Silvia conectada. Queríamos pedirle si se pueden quedar unos minutitos más para poder revisar la evaluación de proceso en conjunto. Silvia, ¿estás ahí? Hola, Hola, Silvia. Silvia, ¿tú tienes la la pauta de la evaluación de evaluación proceso? sí, Ya. sí. No, La, no voy a encender ya. mi cámara porque mi internet es muy malito y si enciendo cámara y comparto pantalla, se, se me cae. Ya. Bueno, Voy a chiquillos, miren, compartir la pantalla idea, en vez de la... sí, comparte nomás. La idea es que pudiéramos mirar la evaluación de proceso que ustedes hicieron en la semana de la prueba. ¿Se acuerdan que tuvimos la prueba el 14? Esa misma semana, ustedes con la profesora Silvia evaluaron el curso de base epistemológica en sus fortalezas, sus debilidades y algunas sugerencias. Y esa evaluación de proceso la hicieron solo con la profe Silvia. Entonces la idea es poder revisar ahora junto conmigo aquellos elementos que son necesarios de mejorar de aquí en todo el mes de junio que nos queda de clase, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la síntesis de esa evaluación de proceso que tomaron, ¿cierto? Algunos de ustedes, fue como el delegado o delegada que tomó esa, Silvia se cayó, no se ve la evaluación de proceso. ¿Ya? Entonces la idea es poder revisar y poder tomar acuerdos y ver, validar un poco esa evaluación, ¿ya? Silvia no se está viendo la pantalla. Ahora sí, ya. Profe, Entonces, sí, una consulta, la nota de la prueba, ¿cuándo se podrá ver?
La nota de la prueba ya está publicada, Alice. Es que me sale que no tengo nota, que no la envié. No, pero está en el portal de calificaciones, no en ¿Cómo Blackboard. puedo acceder ahí? Lo Creo que siento. por el portal del estudiante, Ah, ya. ahí ustedes ven sus notas, ¿ya? Ya, bueno, a ver sobre los contenidos, fortalezas que les han gustado, aunque es complicado, sobre los aspectos a mejorar, que ha sido difícil, muchos términos filosóficos, conceptos complejos, hay términos que no entiendo, ¿ya? Se volvió a caer Silvia, no se Se cayó de ve, nuevo. sí, Si eso me pasa porque por eso hemos estado usando Meet con los ¿ya? chiquillos, porque a mí me pasa esto cuando comparto pantalla, no cuando comparto los textos directamente del Blackboard, pero sí cuando Mm, comparto pantalla. Entonces, eso me tiende a suceder. Ya. ya, sobre la competencia genérica, Si dice que quieres, se ha veo dado, yo por si acaso si se cae. ya, dale. Eh, bueno, que decía lo que yo que respecto a los contenidos que habían sido difíciles, muchos términos filosóficos complejos que no se entienden. En competencias genéricas ha dado la posibilidad de compañeros, pero se debe favorecer que todo trabaje, falta fortalecer el trabajo en equipo y aprender a resolver conflictos, que eso es algo que vi que está siempre este temor y sobre todo en el trabajo que viene ahora de la infografía, de que existan personas que trabajen menos o que no trabajen tanto. Ya, en el Ujú. trabajo, los trabajos que son más grupales. De nuevo se me cayó, ¿viste? Eh, eh, metodología, las grupales, las cápsulas las ven como muy positivas. Eh, aspectos a mejorar el uso de TIC, sobre todo de las plataformas de actividades como Kahoot y otros, ya que los chiquillos han podido utilizar con otros profesores, que yo les decía, por ejemplo, que yo manejo pocas plataformas y que la idea era poder reactivarla. Cuestionario más aplicado y ir asociando el vocabulario para poder aplicarlo, o sea, asociarlo a la cotidianidad, empleando el vocabulario de manera un poco más cotidiana, ya que yo sé que respecto a las evaluaciones no hubo mucho avance bueno, aparte del tema que los chiquillos habían dicho que respecto a los cuestionarios ya se habían zanjado algunos elementos principalmente contigo, Marina, que habían conversado respecto de los cuestionarios, y no hubo ahí mucho más pero respecto al Ujú. funcionamiento grupal, se dice participativo, y se debe mejorar el trabajo colaborativo y la responsabilidad, que es lo mismo que se repitió anteriormente. Ya, relación docente-estudiante, enseñar de varias formas, enseñar mejor, hay flexibilidad a disposición. No se habló de algún aspecto a mejorar, algún aspecto negativo. Hablaron los chiquillos en esa oportunidad principalmente de la disposición. Ellos vi disposición en ambas. ¿Qué acuerdos se tomaron en ese entonces? Favorecer comprensión de los conceptos más en la cotidianidad, trabajar más mentales u otras actividades que cuestionarios, ojalá se trabaje en grupos, y la utilización de TICs, favorecerla aquí en el trabajo y tener en cuenta la conectividad de los compañeros. Porque, por ejemplo, había preocupación respecto al tema de la infografía y las tutorías en que tienen que participar y que va a ser parte de la nota, respecto de la conectividad. Decía que acá va a ser muy importante el trabajo en grupo, porque claramente no todos los compañeros tienen la misma conectividad, algunos ven las clases grabadas después, otras, incluso hay compañeros que trabajan, pero lo Mm. importante es poder acordar horarios que ojalá sean asequibles, sobre todo para las tutorías, que sean asequibles y que
que también se complemente con el trabajo en equipo, o sea, que vayan dando cuenta a los chiquillos de los avances y que vayan justificando, por ejemplo, si es que no pueden asistir en alguna oportunidad, ¿ya? Pero que sí se cumplan con los objetivos y los acuerdos. Eso fue los participó. Yo en esa oportunidad porque la delegada, que no me acuerdo, perdón, quién es, no estaba en la clase pasada. Carla, No, creo que es la no delegada, estuvo en ¿cierto? esas Ok, gracias Silvia. sí. Chiquillas y chiquillos, y ahora que estamos las dos aquí conectadas, ¿hay algo que quisieran agregar a esta evaluación de proceso? En los acuerdos, en las cosas a mejorar, es una buena instancia para poder, de manera muy honesta y, y en confianza, poder manifestar algo que quisieran agregar de esa evaluación. ¿Javiera? Sí, profe, perdón, estaba poniendo el audífono. Yo pensaba que lo que podría hacer era ocupar como un lenguaje un poquito más como, como que llegue a nosotros como más, no sé si se le dice coloquial, ¿Ya? para que como estos conceptos de por sí son más científicos, ¿cierto? Y tienen como más carácter, como más complicado, el hecho de que ya sean hartos conceptos y que se explique de forma como más compleja, yo creo que en algún momento se ha mencionado esto. Entonces, hacerlo como una forma más coloquial de llegar hacia el alumno, o por ejemplo con el hecho del cuervo, a mí me quedó súper claro el cuervo. Entonces, quizás con ese tipo de ejemplo uno lo entiende como mejor y lo asocia a Popper y también al otro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, ya se me fue. Ya, pero A el la otro, Catos. el mismo lo asocia. Y eso a mí se me hace más fácil. No sé si a mis compañeros igual, porque como que uno llega a través de ejemplos y no como explicando lo mismo, pero teóricamente. Ok. Entonces, tal vez en los contenidos podría tener que ver, o en las estrategias metodológicas, el uso de ejemplos y el uso de un lenguaje más cercano a los estudiantes para facilitar la comprensión de estos contenidos. ¿Sí? Sí, Ok. profe, como que con ejemplos uno lo va aplicando, pues, en vez de aprenderse lo que significa la memoria, así, la definición o todo eso, yo creo que cuando uno más aprende es aplicándola. Ok. Entonces, ir vinculando siempre entonces también los contenidos a lo que, a la psicología en particular y a lo que ustedes podrían hacer luego en su ejercicio profesional. ¿Ya? Profe, ¿Algo más? yo hoy día ¿Cómo? aprendí bastante cuando empezó a hablar sobre como los enfoques y como Skinner y Watson y en qué se diferencian, y como que ahí lo fui asociando más, como que lo familiaricé más, una cosa así. Ok, muy bien. Entonces también eso, pues tomar los conocimientos previos. Ustedes también tienen harto conocimiento sobre algunas cosas que no necesariamente están trabajadas en este curso o que puede vincular otra asignatura y que utilizar esos conocimientos previos para favorecer la comprensión. Muchas gracias, Liz. ¿Algo más? Tal vez de las otras dimensiones, de las evaluaciones, de las estrategias metodológicas, de las competencias genéricas, del funcionamiento de grupo, de la relación docente-estudiante. Ya, Danae dice que somos muy preocupadas, Silvia, de que aprendamos, de que aprendan. Sí, eso, Ok, yo creo que se esfuerzan bastante para que nosotros aprendamos. ok. Y en relación al funcionamiento grupal, Y algunas ¿cómo, cómo Silvia? No escuché. hay que algún aspecto mejorar.
No sé, yo creo que ninguno. A ver, voy a pensar, a ver para encontrarle la quinta patita al gato. Es que no sé, no se me ocurre. A ver. mm, No, no se me ocurre. Ya, yo creo también coincido en que en el funcionamiento grupal son bastante participativos. De hecho, es una asistencia alta la que hay generalmente en clases. Hoy día llegaron a haber 38 personas conectadas a la clase, que me parece un número bastante alto. Eh, también que hay harta participación en 34 general, el, claro. Entonces, lo que sí creo yo que no, bueno, no todos participan. También eso puede estar vinculado a barreras de la conexión. O sea, capaz que no todos pueden participar de manera sincrónica, preguntar, mostrar su cámara, eh, pero tal vez preguntarles de qué manera se pudiera incentivar más la participación de aquellos que no siempre participan. De hecho, a mí me sorprendió, en la primera prueba habían notas muy buenas de personas que no han participado en clase, por lo menos en la clase presencial, en la teórica, la que hago yo. ¿Cómo se podría incentivar la participación? Tal vez hay gente que está aprendiendo muy bien, que está entendiendo todo muy bien, pero que no necesariamente comparte eso con sus compañeros. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Yo me acuerdo una vez que hizo una clase que era como didáctica, ¿Ya? con preguntas. Y me acuerdo que pasaba como 2 diapositivas y después hacía como preguntas al respecto de lo que habíamos visto. Yo encontré Ok. que fue una opción muy buena, o sea, a mí la verdad el que fuera más didáctica, porque por ejemplo no es lo mismo pasar harto contenido y después hacer preguntas al respecto, porque igual uno tiene que considerar harto, pero esa metodología de ir pasando 1, 2 diapositivas y preguntas de ese contenido específico, creo que funciona bastante bien, al menos para mí. Ok. Entonces eso puede incentivar la participación, ¿cierto? Tal vez a quizá la través de una lógica del aplicación. sondeo. Sí, como la lógica del sondeo. Bien, bien, yo creo que eso se puede mantener para las clases que siguen. Eh, está como, porque también la participación, no todos tenemos la misma personalidad y nos atrevemos a hablar en voz alta, levantar la mano. Tal vez algunos pueden seguir participando por el chat, hay varios que participan harto por el chat, pero sí hay personas que yo noto que no participan por el chat ni a viva voz. Entonces, tal vez esa estrategia que plantea Fernanda es la estrategia para mantener que participen también otras personas que no necesariamente se atreven, ¿ya? No sé si hay algo más que quisieran agregar o acordar ahora. Tal vez de ahora del trabajo práctico y la infografía, ¿hay algo que quisieran agregar? Ya, gracias Danae. Danae dice que al menos ella no requiere agregar nada más. No sé, Silvia, ¿tú quieres agregar algo más? No, no, yo en particular no creo que lo que han comentado los chiquillos y también las evaluaciones digamos, siguen tomando acuerdo que parece que han dado resultados. Eh, yo no sé cómo le fue la evaluación en la primera prueba, o sea, en la prueba de los chiquillos, así que eh, no sé cómo en general fue, pero yo igual, bueno, tengo que agregar que ya lo habíamos comentado, que es un curso una sección muy participativa, que
que claro, imagínate que las horas mixtas, que generalmente baja mucho la asistencia, y participaron en esa vez 34 personas, que es harto, Ujú, ya que es harto, es harto. y que ojalá siga esa disposición Ujú. a aprender, los chiquillos también eso, que son, de que, por ejemplo, si hay algo que no están entendiendo o alguna actividad que sienten que a lo mejor no les está sirviendo tanto, también ellos lo explicitan, ¿ya? Y eso es bastante positivo para nosotras. Sí, sí, permite retroalimentar también lo que van aprendiendo. Mira, ahí Soledad en el chat dice, en lo personal no agarro los contenidos al tiro en algunas ocasiones y no me gusta trazar al grupo, así que luego me veo las clases, quizás por eso no participo tanto, ¿ya? Tal vez, Soledad, igual es importante, aunque tal vez no se logre tomar todas las preguntas en el momento de la clase, poder ponerlas en el chat. Hoy día, por ejemplo, resultó bastante que alguna compañera pudiera explicar un contenido con sus palabras. Eso también facilita el poder ir entendiendo mejor, ¿ya? Y lo otro, también invitarles a aquellos que tengan más dificultades a aprovechar el horario de atención de estudiantes. A mí durante el semestre nadie me ha pedido que reunirse en el horario de atención. No sé a ti, Silvia, si te han pedido eso, No, no, ¿no? Entonces también eso yo no, lo agregaría y como un acuerdo. sí, es Entonces, si alguien tiene alguna solicitar duda específica, atención. se siente como más retrasado, que no puede entender en el grupo grande, puede solicitar a través del correo un espacio en el horario de atención. Si quieren, se pueden organizar en grupos chiquititos o como sea, ¿cierto? Para poder tener ese apoyo específico. Y lo otro también es buscar el apoyo con la ayudante, ya con Blanca, que tiene muy buena disposición también para poder responder preguntas, enviar material. Y lo otro que me gustó harto, no me acuerdo si fue en esta sección, el compartir el material que ustedes desarrollan para estudiar. ¿Ya? Creo que había como un resumen de fenomenología que alguien había hecho, que el ayudante me lo envió y que fue muy bueno para subirlo. Entonces, si alguno o alguna de ustedes realiza un resumen, algún material que sea posible de compartir con sus compañeros también, compartirlo. Capaz que ustedes ya lo comparten en el chat o en el WhatsApp, pero para que esté también en plataforma como material. ¿Ya? Eso por mi parte, yo estoy bastante contenta con esta sección, es una sección Sí, participativa, así que eso por mi lado. Silvia. sí. No, lo otro que quienes sientan que por la pregunta no crean que están así, porque muchas veces nosotros nos adelantamos y explicamos solamente porque pensamos que se está entendiendo todo, pero en la medida que ustedes nos retroalimentan podemos volver a explicarlo y créanme que no es una persona finalmente la que le está costando entender, ¿ya? Ujú. No les sirve solo a ustedes, sino que les sirve, yo diría, a la gran mayoría. ¿Ya? Así que pregunten las veces que sea necesario. Yo creo que eso igual es súper importante, perderle el miedo a preguntar, porque nosotros es nuevo para ustedes, novedoso, complejo. Entonces, eh, y a veces uno tiene como que el prejuicio y la idea de que que todos están entendiendo menos yo. Ya, pero no, créanme que no es así. Ya uno empieza a conversar con los compañeros y dice, chuta, sí. En realidad debería haber preguntado porque fuimos muchos los que no entendimos. Ya, así que pregunten, pregunten, pregunten. Ángeles pregunta sobre la infografía si es un tema libre. La temática, claro, la temática sí, la temática tiene que ser una temática de interés para ustedes, ¿ya? Eso es importante porque así también aprenden sobre un tema relacionado a psicología. Acuérdense que tiene que ser una investigación en psicología, ¿ya? Pero la temática claramente es libre, o sea, no se la vamos a dar nosotros. Pero tiene que ser algo que a ustedes les interese conocer.
Y en base a eso, también la idea que ustedes discriminar artículos que tienen mayor o cumplen con mayores criterios de rigor científico y que les van a servir para estudiarlo. Yo les decía que acá el éxito o el éxito de la infografía del trabajo parte bastante por elegir un buen artículo. ¿Ya? Parte por eso. Entonces, es súper importante la elección del artículo, la elección de su tema, porque para muchos, y hemos visto la investigación, muchos de estos temas no es que sean completamente novedosos, pero sí lo importante es que a través de esto ustedes pueden ir aprendiendo cosas nuevas, no solo de epistemología, sino también de cómo de la investigación y también de la temática que ustedes van a estudiar. Entonces, sí, la temática es libre, pero tiene que ser una investigación en psicología. Ok, bueno, yo creo que ya estamos. Gracias, chiquillas y chiquillos, por quedarse este ratito para poder validar la evaluación de proceso. Esta nosotros la tenemos que enviar a la encargada de nivel, que es María José Baeza, para sistematizarla y obviamente respetar los acuerdos que aquí hemos tomado de mejorar en las distintas áreas que hay evaluar, ¿ya? Así que muchas gracias. Gracias, Silvia, también por sumarte en este horario. Ya, de nada. Bueno. Y se lo tengo que enviársela a Jefferson. ¿Jefferson está? Jefferson, bueno, también hoy día la podría validar otra persona. No sé si está la delegada. No ¿Está está la delegada? Jefferson y la delegada es Carla Montiel, ¿cierto? Tampoco. Ninguno. Yo creo que Jefferson el que la completó Inicialmente, anteriormente. ya. Sí, sí. Ya. Javiera dice Ya. que ella se la puede enviar a Jefferson. Ya. Ya. Bueno, ya. Quedamos hasta aquí nomás entonces. Que estén muy bien. Gracias, Silvia, por participar en este ratito. Cualquier cosa estamos atentas a sus